Familia de Reacciones, bienvenidos al episodio número 9 titulado Herederos de la Promesa, Cautivos de la Esperanza. Queremos recordarles que tienen una cita con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y por supuesto también saludamos a toda nuestra audiencia del territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, tenemos un pasaje para memorizar en este episodio y se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Les animamos a memorizar este pasaje y compartirlo en sus grupos pequeños. Como es habitual, tenemos un invitado especial en cada uno de nuestros episodios y hoy nos acompaña el pastor Adriel Guzmán. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Querida familia, como es habitual, también tenemos una pregunta, la cual lanzamos al público para que cada uno pueda responder de manera personal y compartir. La pregunta de hoy es: ¿qué significa para nosotros vivir como herederos de las promesas? Te animamos a responder, te animamos a compartir. Por supuesto, recuerden también preparar su emoji. Y en cada episodio tenemos una propuesta de estructura para estudiar y en esta ocasión está basada en 3 ideas. La primera es una promesa tangible. La segunda es un pueblo con identidad. Y la número 3, regalo de gracia. Así que no se despeguen, queridos amigos, estamos iniciando y esto es Reacciones. Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Josué capítulo 13 al 21 nos presenta una ubicación delimitadamente, hablando geográficamente, de todo el territorio que fue entregado en manos del pueblo de Israel. Esto para nosotros tiene gran relevancia, dado de que fue una promesa tangible, que es la primera idea de este episodio que vamos a reflexionar y estudiar, y que nos deja en claro cómo para nosotros es importante comprender que Dios es muy objetivo, que Dios es muy concreto y muy puntual en sus promesas. Dios iba a darles la tierra prometida a ellos como un regalo cumpliendo su promesa, pero también había una parte de manera directa que al pueblo le correspondía realizar. Y durante este episodio vamos a aprender un poco más acerca de esa promesa y de cómo Dios cumplió parte de ello. Pastor Adriel, Yair, estamos en la primera idea, una promesa tangible. Correcto. ¿Por qué una promesa tangible? Cuando miramos la tierra prometida, Canaán, podemos contrastarla con la primer tierra que recibió los hijos de Dios, Adán y Eva en este caso. Entonces contemplamos el Edén y Canaán. Al contemplar este escenario, nosotros nos podemos percatar que representan un antes y un después. ¿Por qué? En el Edén, Dios colocó a Adán y Eva. Al colocar a Adán y Eva, les dio a ellos la dicha, el gran privilegio de morar en una tierra bendecida y preparada para ellos. Sin embargo, esa tierra tuvo que ser abandonada, tuvo que ser dejada debido al pecado. Cuando nosotros miramos esto, Pastor Carlos, nos damos cuenta entonces que Canaán tiene el propósito de enseñarnos otra lección. ¿Cómo recuperar ese lugar tan hermoso y valioso, la tierra del Edén, ahora representado en Canaán, la tierra de Canaán? Sin duda alguna mencionamos una palabra aquí que es clave, ¿no? Tangible. Tangible tiene que ver con algo que puede ser palpable, que se puede tocar, que se puede ver de manera física, que es real en otras palabras. Y hablamos de una promesa que se cumple para el pueblo y hay un contexto muy bonito que tú nos presentaste y es en relación al Edén.
el Edén representa esa provisión de Dios para sus hijos. Es correcto. Siempre, esa provisión especial. Toda la preparación de la creación nos muestra esa preparación, esa provisión que Dios hace para sus hijos. Y ahora, en el contexto de la guía de estudio, hablando de las promesas, vemos esta parte también. ¿Por qué promesas? ¿Quiénes recibieron estas promesas? Bueno, encontramos menciones que van a ser muy importantes, como lo es una de ellas, Génesis 13:14, hablando de la expresión que le dijo Dios a Abraham, y Lot se aparta de él y él le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Dios hace promesas, pero no solo son promesas de bendición espiritual, también son promesas muy concretas, hablando en el sentido, yo le prometo a mi hijo, te voy a regalar un balón, pero ¿cuándo te lo voy a dar? Él está con la ilusión de que va a recibir un balón. Cuando él ve que yo le traigo un globo, eso no es un balón. Entonces estamos hablando de que si Dios promete algo, lo cumple concretamente. Es correcto. Canaán representa entonces para nosotros la forma en que Dios nos vuelve a entregar aquello que perdimos. En este caso, qué valioso es entender que esa tierra representa un lugar sagrado, un lugar de comunión, representa también para nosotros fe, convicción, no solamente en que Dios está presente a través de esa figura, de esa representación en la tierra, sino también entender que Dios de forma clara y precisa nos conduce hacia esa tierra muy especial, ¿no? Canaán. Entonces, cuando yo miro este escenario, Adán y Eva perdiendo el jardín del Edén, ahora la promesa de Canaán va a ser entregada a los hijos de Abraham, ¿verdad? A la descendencia de Abraham. Contemplo fases de cómo Dios llega a entregar esa tierra y cómo es que Dios conduce los planes, el camino, el sendero hacia ese feliz cumplimiento. Primero, Dios le entrega la promesa a Abraham, Génesis 12, allí se manifiesta, ¿no? La promesa, una promesa. No le dio escritura, no le dio ningún documento, nada. Solamente promesa. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar, ¿no? Yo te haré a ti una gran nación, te bendeciré y bendeciré a todos los que contigo convivan. Serás bendición para las naciones. Ese es el primer paso, ¿no? La primera faceta. La segunda faceta es transmitir esa promesa a Isaac, ¿verdad? A la descendencia, a Isaac, a Jacob y Jacob a todo el resto de sus hijos. Entonces, esa es la segunda faceta. Pero cuando contemplas la tercera faceta, a mí me gusta un poco más porque ahora Abraham ya no está presente, ya no está Isaac, ya no está Jacob, ahora es el pueblo. Y la promesa sigue siendo una realidad. Aunque no la han recibido por completo, sigue siendo una realidad. De hecho, si contemplamos bien el escenario, a Abraham se le dio un pedazo de tierra. Ve, y ahí habitó en Canaán, ¿no? Isaac lo mismo, Jacob de igual manera. Sin embargo, en el estudio de ahora, ¿verdad?, que es en el libro de Josué, encontramos cómo llegan a esa tierra y qué hacen para tenerla, porque aunque es ofrecida en promesa, todavía tienen que cumplir algunas cosas que les respaldan la recepción de esa tierra, ¿no? Entonces es interesante esto. Y es por eso, Pastor Yair, que la idea es una promesa tangible. ¿Por qué? Porque la descripción que encontramos en Josué en estos capítulos, desde el 13 al 21, nos da como que un sentido de delimitar, de mencionar ciudades de este extremo al otro, que eran bien marcadas y como de alguna manera a veces puede ser, bueno, ¿y qué relevancia tiene para nosotros saber cuánto mide? Algo que me llama la atención en las comunidades, antiguamente pasaba algo de que la gente las escrituras, las propiedades no tenían una documentación tan formal. Entonces tú llegabas a una población y si tú querías estar ahí, comenzaba la organización, ¿no? La comunidad, decir, bueno, fulano de tal, te vamos a dar este terreno, mídelo, delimítalo y esa va a ser tu tierra. Y esa parte es la que encontramos en Josué desde el 13 al 21. Es decir, que el entregarle la tierra al pueblo
era algo totalmente preciso, era algo totalmente real, que tenía medidas, que tenía nombres y que ellos estaban recibiendo. Y que en esta reflexión que tú nos presentas del pasado con el presente que ellos eran ahora recibir Canaán, nos lleva a que ese Dios nos da promesas. En su palabra encontramos muchas promesas, Pastor Yair, que son promesas tangibles, que se van a cumplir, que tal vez ahorita nosotros nos preguntemos cómo, y es parte de lo que vamos a seguir reflexionando en la guía de estudio. Es correcto. Si nos centramos en esto que acabas de declarar, Pastor Castillo, puedo yo rescatar algunas cositas muy interesantes. Primero, las promesas que nosotros tenemos como hijos de Dios son mayores. Amén. Porque el respaldo que tenemos está de parte de Dios. Amén. Cuando uno lee Hebreos capítulo 8, versículo 6, descubre que esas promesas están centradas en Dios, afirmadas o confirmadas en Cristo Jesús. En todo caso, entonces, nuestras promesas son mayores porque trascienden hacia lo celestial. En ese sentido, entonces, yo quisiera que reflexionemos de esta manera. Hoy se nos ofrece la herencia de la Canaán celestial, la vida eterna, la vida sin dolor, una vida sin dolor, una vida sin muerte, una vida sin tristeza, sin aflicción, sin pecado, una vida plena y completa en Dios. ¿Dónde está reservada? En la Canaán celestial, en Amén. el reino de los cielos. Amén. Qué hermosa reflexión, Pastor Yair. ¿Quisieras recordarnos cuál es la pregunta para este episodio? Claro que sí. La pregunta para este episodio, si me permites tantito, ¿qué significa para nosotros vivir como herederos de las promesas? Esta es la pregunta a la que les invitamos a que ustedes puedan reaccionar, puedan preparar su emoji y compartir con nosotros. Vamos ahora, Pastor, a la segunda idea que nos muestra algo bastante interesante. ¿Sabes que con el flujo del crecimiento de la tecnología, de la información, hay muchas cosas que nosotros en algún momento no conocíamos y ahora conocemos? Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años uno no identificaba más que por los libros, tal vez la manera en la que se vestía la gente de China o la gente de África, o tal vez la manera en la que cantaban o sus lenguajes. Hoy día basta con introducirnos en plataformas digitales para ver cómo cada lugar, cada territorio del vasto mundo tiene una identidad. Una identidad. Ahora hablamos de un pueblo con identidad. En el sentido de recibir la tierra, cómo esto les daba una identidad. Y de paso, Pastor Yair, recordar que estos territorios no eran territorios deshabitados, no eran ciudades que estaban solas, tenían gente que las habitaba con costumbres, con identidad, y ahora eran las tierras prometidas para el pueblo de Israel. ¿Cómo se adapta en ese proceso una tierra con costumbres, con identidad, ahora con una nueva identidad que es la que Dios quería darle a su pueblo? Correcto. Básicamente, cuando analizamos nuestra guía de estudio, nos ofrece algunas citas bíblicas, ¿no? Uh-huh. Y la cita bíblica que encontramos, la que para mí, en este caso, estoy tomando, es el Salmo 24, versículo 1, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando analizamos o profundizamos este salmo, encontramos un panorama de identidad. ¿Por qué? Está dirigido a Israel, Uh-huh. en donde Dios se manifiesta como el dueño de esta tierra, pero que al mismo tiempo nos da a nosotros esa tierra para que la habitemos. Está bien claro, está bien definido el hecho de que no es nuestra, pero Dios nos permite habitarla. Eso nos da a nosotros identidad. Sabemos quién es el que la da. Sabemos el propósito para lo que nos da esta tierra, y también nos ayuda a descubrir el lugar que ocupamos. Somos hijos de Dios. En este contexto, Pastor Yair, me llama mucho la atención porque esta tierra era
un regalo, era un don de Dios que el pueblo podía poseer, pero había algo que el pueblo tenía que hacer también. Es decir, aunque la promesa venía de Dios, aunque la promesa se iba a cumplir, justamente la demora en el cumplimiento de esta promesa no era porque Dios no les quisiera entregar, sino porque en la relación de pacto entre el pueblo con Dios había habido mucho incumplimiento de parte del pueblo hacia Dios. Es correcto. Mientras el pueblo elegido se mantuviera en relación con Dios, guardando su pacto, entonces seguirían siendo un pueblo digno de recibir esa herencia terrenal. Y tú nos mencionaste, Pastor Yair, de Dios es la tierra, es decir, Él es el dueño. Es correcto. Él es el dueño, entonces de Él viene la identidad. De Él viene la identidad. Nosotros somos de Él. Así como la tierra es de Él, el hecho de habitarla nos hace partícipas de eso, ¿no? De esa conexión. Somos de Él, pertenencia, identidad con Él. Amén. Sin duda es hermoso esto. Y también hay una reflexión interesante, Pastor Yair, que dialogábamos antes de preparar este episodio, y es de que así como también tenemos una identidad, pero también somos extranjeros. ¿Por qué? Bueno, cuando miramos nosotros el escenario, Dios lleva al pueblo hacia Canaán. Están en la frontera y ahora se les expresa, es suya, pero tienen que conquistarla. Es suya, pero tienen que conquistarla. Eso significa que somos extranjeros, somos advenedizos, pero Dios nos dice, tómala. Lo que yo prometí, ahora lo voy a cumplir. Él nos hace herederos. Sí, lo voy a cumplir, pero para obtenerla no va a ser fácil. Pero tampoco será imposible. Si permanecen en mis promesas, si marchan con fe, entonces tendrán lo prometido. Y justamente en un pueblo con identidad, esta idea, Pastor, nos lleva, ya analizamos en los episodios anteriores cómo justamente el propósito de Dios no era que el pueblo tuviera guerras. Es más, ellos ni siquiera tenían una instrucción militar, no sabían ser guerreros, no estaban capacitados. Ahora vemos que el desafío de la tierra, lo que representa obtener estas tierras como posesión, comienza de cierta forma como que a causar duda, a causar incertidumbre. ¿Y cómo? Y vemos el proceso que ya hemos visto, ¿no? Los espías, cómo llegaron con esa actitud negativa. O sea, es imposible, es difícil. Y vemos también la actitud de confianza en Dios de unos pocos que ayudó a que esto fuese justamente el parteaguas de que Dios viese la intención. Por ejemplo, hablamos de Josué, hablamos de Caleb, de su expresión sincera de confianza en Dios. Sí, tal vez no va a ser fácil, pero es justamente, Dios les había dado la promesa. El cómo no era algo que le correspondía al pueblo, era algo de Dios. Debían permanecer confiados en que Dios les iba a entregar esa tierra. Solo tenían que obedecer. Y con ese hecho de obedecer, entonces Dios abriría los caminos, ¿no? Es importante entender entonces que el territorio allí estaba. Tenían que conquistarlo, y tenían también que repartirlo. Tenían que aceptar la voluntad de Dios en el hecho o en el entendido de que tenían que ir, ¿sí? Obedecer al mandato. Y entonces, al obedecer, al ir, el Señor haría el milagro. Toda la conquista no sería en manos del pueblo, sino sería en manos de Dios. Y bueno, lo que hemos venido estudiando hacia atrás nos da evidencia de eso, ¿no? Que Dios siempre condujo al pueblo hacia la victoria, hacia la conquista. Sin duda alguna es un episodio de mucho aprendizaje y Pastor Yair, estamos llegando a un momento muy especial que es el compartir nuestra respuesta a la pregunta y también nuestro emoji con el que reaccionamos. ¿Quisieras recordarnos la pregunta y también compartirnos tu respuesta y tu emoji? Claro que sí. Recordamos la pregunta. ¿Qué significa para nosotros vivir como herederos de las promesas? Bien, ahora compartiré mi emoji para declarar, ¿verdad? Para argumentar. Yo escogí el emoji de un check verificador. En este caso, unido a un libro. ¿Por qué? Para mí, esto me indica que Dios ha cumplido, ha confirmado y ha entregado lo que Él tanto prometió.
Eso significa que Dios siempre cumple sus promesas. Nunca dirá, no lo haré, Él siempre cumplirá. Puede ser que nos lleve por caminos dificultosos, pero al final nos llevará hacia el lugar que Él siempre deseó llevarnos. Sin duda alguna, una gran reflexión, Pastor Yair. Bueno, esta ocasión yo he elegido un emoji interesante para mí, el código del ADN. Hay un emoji que nos muestra el ADN. ¿Y por qué el ADN? Bueno, para nosotros los seres humanos hay un rasgo en el identificar. Muchas veces en dificultades, en guerras, hay sistemas de búsqueda que se dan e identifican a una persona según su ADN. ¿Quiénes somos? Somos herederos del reino. Hablando del ADN, que es la sangre, para nosotros quizás no tengamos el mismo tipo de sangre, no tengamos esa identidad particular todos, pero hay un ADN que nos une a todos, Pastora Yair, y es la sangre de Jesús, que nos hace herederos. ¿Y cómo vivir como herederos? Bueno, recordando cada día que es la sangre de Cristo la que nos ha llevado a tener esperanza, a tener perdón de nuestros pecados y a ser limpios. Veíamos una reflexión muy hermosa, cómo la sangre de nosotros ensucia, mancha, pero la sangre de Cristo limpia. Entonces, esto puede llevarnos de manera particular y personal, considero, a que vivamos como herederos de las promesas. Tú mencionaste muy puntualmente esas promesas que la Biblia tiene y algunas de manera más objetiva que mencionaste hablando de la vida eterna. Y creo que esto nos introduce muy bien, Pastor Yair, a la tercera idea de este episodio, regalo de gracia. Regalo de gracia. Cuando nosotros analizamos esta parte de nuestra guía de estudio, descubrimos que recuperar la tierra, recuerden, volvamos al escenario de el jardín del Edén, se perdió, se dejó, se abandonó, ¿verdad? Hubo desconexión de Dios y separación de esa tierra y se nos entregó una tierra tumultuosa, dificultosa, con dolor, tristeza, aflicción y muerte. Canaán representa la conquista de ello, ¿no? A dónde queremos y necesitamos llegar. Ahora, la conquista de esa tierra nos regala a nosotros, ¿verdad?, el escenario de gracia. El escenario de gracia. Realmente no merecemos nada, pero la tierra para los israelitas fue por gracia, entregada por gracia. Lo que ahora Dios nos entrega a nosotros por gracia también es el reino de los cielos. Amén. Pero al estar caminando hacia el reino de los cielos, pues hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Así como también el pueblo, al estar ya establecido, tuvo que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos cumplieron? ¿De qué va a tratar esta parte? Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, Pastor Yair, y es en este contexto de lo que el pueblo tenía que hacer, y justamente esa experiencia del cumplimiento de la promesa, del recibir, nos lleva a dos cosas importantes. Número uno, lo que menciona Levítico 25:1 y 25:8 al 13, dos momentos especiales. Después de 6 años de trabajar la tierra, uno debía de descansar, debía de haber descanso. Lo otro, hablamos de los 49 años y el número 50, era un momento especial que se llama jubileo. Y esto traía algo que a mí me gustó mucho, ¿no?, en su aplicación. Es decir, si en este proceso de antes de llegar a los 50 años, ¿sabes qué, Yair? Te voy a rentar mis tierras de aquí al jubileo prácticamente. 50 años. 50 años. Tengo necesidad y no puedo. Y tú me das un recurso. Entonces, cuando llegaba el jubileo, pasaba algo especial. Esa tierra volvía a las a manos ser del propietario. Si yo legítimo. podía cubrirte antes de los 50 años, era mía. Pero si no, prácticamente yo la perdía y la recuperaba. O sea, cómo Dios nos muestra una lección muy especial. El contexto del pasado. Dios nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que en su amor y bondad, en su misericordia, de pronto podemos perder algo. Así es. Se nos puede arrebatar, en este caso, la tierra, ¿no? Aplicación de la tierra. Cae en deuda algún israelita,
y decía, pues te voy a entregar por tanta cantidad mi tierra. Pero tenía la esperanza, la promesa de parte de Dios de que al año 50 volvería a retomar su tierra. El que de pronto no podía pagar, bueno, mira, me entrego yo como siervo tuyo para pagar la deuda. Y uno diría, qué valor para entregarse, ¿no? A ser siervo durante 49 años y luego esperar la promesa, ¿no? Del último año para regresar a la libertad, ¿no? Y en todo caso también había una excepción. Si la persona se sentía a gusto siendo siervo, podía decir, mira, yo me siento a gusto siendo siervo contigo, permíteme seguirte sirviendo. Entonces podía convertirse literalmente en un siervo para toda su vida. Pero es maravilloso la forma en que Dios muestra, ¿verdad?, que Él siempre está el control de todo y su gracia se extiende, su gracia se extiende. Los dones de Él no son quitados, son siempre recuperados. Y claro está, algo, volviendo al punto, no, algo que se nos fue quitado fue la gloria en el jardín del Edén. Algo que Dios nos va a recuperar, nos va a dar, es la gloria celestial. La Canaán celestial. Amén. Que todos anhelemos llegar allá. Por eso hablamos de un regalo de gracia. Por eso hablamos de que así como esa experiencia del pueblo de Israel de llegar a Canaán, nosotros usamos hoy el término de la Canaán celestial. Y hay una mención muy especial y creo que es digna de mencionar el hecho de hablar de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa, que es la tierra donde nosotros vamos a estar, donde este mundo sea recreado y habitemos. Pero todos tenemos esa oportunidad de llegar. Ahora, hay algo que nos toca hacer también a nosotros y reforzando, insistiendo, mencionando que es por gracia. Es decir, es gratis, no nos cuesta nada a nosotros. Ya Dios lo ha hecho todo porque nos ama. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Simplemente entregarnos a Dios, ¿no? Hacer su voluntad y reclamar esa promesa. Amén, amén. Sin duda alguna, creo que hablar de la gracia nos lleva a mencionar esta parte de la esperanza. Ahora, el título de esta guía menciona herederos de las promesas, y creo que está claro. Dios nos ha hecho herederos de la promesa. Pero hay una reflexión muy especial, Pastor Yair, cautivos de la esperanza. Vivir cautivos de la esperanza puede ser peligroso, no porque la esperanza sea malo, sino porque la esperanza está en que se cumplan las promesas. Es correcto. Y si somos herederos de las promesas, la esperanza debe de ya ser una promesa cumplida. No hay nada que Dios no asegure. Amén. ¿No? Y quien tiene esperanza debe entender, le debe quedar bien claro que Dios cumplirá. Y por lo tanto, ojalá que cada uno de nosotros cultivemos la esperanza de la gloria eterna. Amén. Y sobre todo, no solo la cultivemos, la anhelemos cada día. Muchos solamente viven, ¿no?, esa esperanza, pero no la anhelan. Y debiera ser una preocupación constante, anhelar cada día llegar al reino de los cielos. Recordemos, esta estadía en la tierra es temporal. Esta estadía en la tierra es pasajera. La herencia celestial es para ti y es para mí. Excelente, Pastor Yair. Hemos aprendido mucho, hemos reflexionado mucho. Y bueno, estamos llegando a la parte final de este episodio. ¿Algún comentario que quisieras agregar? Bueno, pues yo quisiera animarles a cada uno de ustedes a que constantemente anhelemos el reino de los cielos. Amén. Y que nuestro compromiso sea no solo de manera individual, sino con la familia, ¿no? Que lleguemos juntos al reino de los cielos, que lleguemos allá. Que usted se esfuerce, que nos esforcemos por llegar a la gloria eterna. Quiero concluir expresando esta frase que está descrita en la guía de estudios de la autora Elena de White. Estaremos eternamente salvados cuando entremos por las puertas en la ciudad. Entonces podremos alegrarnos de que estamos salvados, eternamente salvados. Queridos amigos, querida audiencia de Reacciones, estamos llegando a la parte final y queremos recordarles todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar
estudiar constantemente la verdad. ¿Cuánto fue ahora? Para Jesús, Igual. muchas vidas ganar. 25. Y con gozo Está su bien. venida recordar. Está chido. Yo quiero ser ¿Te un gusta? miembro involucrado. Sí, cargadito. Jesús.